Ejemplo, utilizando el circuito mostrado en la figura, determine el voltaje en cada capacitor. C1 es igual a 0.10 microfaradios, C2 es igual a 0.20 microfaradios, C3 es igual a 0.60 microfaradios. Y en la figura el voltaje de la fuente es 12 voltios. Lo primero que debemos hacer es identificar por qué parte comenzamos. Y siguiendo el ejemplo anterior, vamos a suponer que esto fuese un trecho, un caminito, y que yo salgo caminando desde el punto donde está el terminal positivo. Sigo caminando, pasaría C3 y llego a un punto donde hay una unión de alambres. Y por lo tanto tengo dos opciones para caminar. Podría caminar y pasar por C1 o podría caminar y pasar por C2. Estos dos caminos se encuentran en este otro punto y aquí seguiría por un camino único hasta llegar al terminal negativo. Si esto fuese en resistores, este sería el paso de la corriente. Estamos en capacitores, pero note que hay una cierta analogía en la forma de reducir el circuito. Podemos entonces decir que C1 y C2 están en paralelo y sería conveniente empezar por ese punto, sería lo que es correcto para el comienzo de la solución de este circuito. Así que C1 y C2 están en paralelo. Pasamos a calcular la capacitancia equivalente. Como están en paralelo, C1,2 va a ser igual a C1 más C2. Así que esto es 0.10 microfaradios más 0.20 microfaradios. Así que C1,2 va a ser igual a 0.30 microfaradios. Y de este circuito pasamos al siguiente, que sería el que tiene la fuente. Tiene el capacitor C3. Ahora tiene en este lugar un capacitor que va a ser C1,2. Y completamos el circuito. Y este capacitor es el que reemplaza a los dos anteriores. Ahora bien, notamos enseguida que C3 y C1,2 están en serie. Así que calculamos la capacitancia equivalente. Tendríamos que el recíproco de C1,2,3 va a ser igual al recíproco de C1,2 más el recíproco de C3. Así que al sustituir esto sería 1 dividido entre 0.30 microfaradios más 1 dividido entre 0.60 microfaradios. Tenemos entonces que el recíproco de C1,2,3 es igual. Aquí el factor común sería 0.60 microfaradios. Ese número entre 0.30 es 2, por 1 es 2, más un 1 que aporta el segundo término. Por lo tanto, esto sería igual a 3 dividido entre 0.60 microfaradios.
Si ahora tomamos el recíproco, tenemos que C123 es igual a 0.60 microfaradios entre 3 y por lo tanto C123 al simplificar esa fracción es 0.20 microfaradios. Así que esta es la capacitancia del circuito equivalente y ese circuito entonces tiene la fuente y un capacitor. Fuente con voltaje E, el capacitor con capacitancia C123. Y llegamos entonces a este circuito. Como queremos el voltaje en cada capacitor, de hecho yo voy a calcular el voltaje y la carga en cada uno de los capacitores. Para lograr eso en este circuito tenemos que calcular Q1, 2, 3, o sea, la carga en el capacitor equivalente. Vamos a calcular la carga en el capacitor equivalente. Recordamos que C es igual a Q sobre V, lo que implica que Q es igual a C por V. Por lo tanto, Q123 es igual a C123 por V123. Este voltaje V123 es igual al voltaje de la fuente. Por lo tanto, tenemos que esto es 0.20 microfaradios por 12 voltios, que es el voltaje de la fuente. Y esto nos da a 2.4 microcoulombios. Recordamos que multiplicamos los números y el resultado va a estar en microcoulombios. Una vez hemos calculado esto, ahora procedemos a regresar al circuito original. O sea que la idea sería, una vez conocidas aquí la capacitancia equivalente, la carga y el voltaje, ahora vamos hacia arriba al circuito intermedio. Y en ese circuito consideramos que C3 y C12 estaban en serie. Así que C12, C3 en serie. En serie, las cargas son iguales. Así que Q12 es igual a Q3 es igual a Q123 y acabamos de calcular que esto es 2.4 microcoulombios. Así que ya tenemos las cargas Q3 y la del capacitor Q12. Debemos entonces calcular los voltajes. Y como hemos dicho en varias ocasiones, el voltaje se va a calcular como la carga entre la capacitancia. Así que V12 es igual a Q12 sobre C12. Esto es igual a 2.4 microcoulombios dividido entre C12. Aquí está C12, 0.30 microfaradios. Así que esto es 0.30 microfaradios. Y esto nos da 8.0 voltios. Para V3 tenemos que V3 es igual a Q3 sobre C3. Esto es 2.4 microcoulombios sobre C3. C3 es 0.60 microfaradios. Y esto entonces nos da 4.0 voltios. Ya tenemos aquí los voltajes.
Vamos rápidamente a verificar que estos números hagan sentido. Necesitamos que C1, 2 y C3 están en serie. Si yo tomo los voltajes V1, 2 y le sumo V3, el resultado tiene que ser igual a V1, 2, 3. Recordamos que V1, 2, 3 es igual a 12 voltios. Y note que esto sería 8.0 voltios de V1, 2 más 4.0 voltios de V3 y en efecto da 12. Así que se verifica. Esto ahora nos lleva a considerar el circuito original. Así que ahora vamos hacia el circuito original. Y dijimos en esa ocasión, al principio, que C1 y C2 estaban en paralelo. Así que vamos a considerar C1, C2 en paralelo. En paralelo, los voltajes son iguales. Por lo tanto, V1 va a ser igual a V2 y ambos son iguales a V1, 2. Note que V1, 2 es 8 voltios. Así que ya tenemos entonces los voltajes. Y en esencia, como tenemos V1, V2 y V3, ya completamos lo que pide el problema. Pero yo quisiera, ¿verdad?, terminarlo calculando las cargas. Así que vamos a calcular las cargas. Q es igual a C por V. Por lo tanto, Q1 es C1V1. Esto es 0.10 microfaradios por V1, que es 8 voltios. Así que esto nos da 0.80 microculombios. Q2 va a ser igual a C2 por V2. Y esto es 0.20 microfaradios por 8 voltios, que sería V2. Y esto nos da igual a 1.6 microculombios. Y finalmente, como hemos hecho en todos los ejercicios, podemos verificar estos números. Si yo tomo Q1 y le sumo Q2, el resultado debe ser igual a Q1, 2. Q1, 2 lo determinamos en este paso aquí. Note que es 2.4 microculombios. Y si yo sumo estas cargas, 0.80 microculombios más 1.6 microculombios, en efecto obtengo 2.4 microculombios, así que se verifica que las cargas suman y dan a la carga de la combinación.